Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal de tecnología y soluciones ingeniosas. Bueno, el día de hoy, como ustedes pueden ver, aquí tengo 3 transformadores y eso es porque voy a hacer un cargador de baterías de 12 voltios con uno de estos transformadores. Y lo primero que ustedes deben saber para hacer un cargador de baterías con un transformador es lo siguiente. Fíjense, el transformador debe ser de 12 voltios, por lo menos tener una de las salidas a 12 voltios, como este caso. Pero aparte de eso, ustedes deben tratar de que el transformador tenga suficiente potencia para la batería que ustedes van a utilizar. Por ejemplo, este transformador también es de 12 voltios. Fíjense, 12 0 voltios a la salida, blanco, negro, blanco. Son estos cables de acá. Pero la diferencia de este transformador con este es la corriente. Fíjense, este transformador maneja más corriente. Dice aquí 2 amperios y este otro dice 1 amperio. ¿Qué significa eso? Que la potencia que maneja este transformador es mayor a este y obviamente es mayor a este transformador. En este caso, este transformador pequeño es de 9 voltios y no nos sirve porque el voltaje debería ser de 12 voltios. De todas formas, si fuese de 12, pues la corriente sería también muy pequeña. Entonces yo por allí les voy a dejar una tabla que indica según el tamaño del transformador cuál es la potencia que maneja el transformador para los requerimientos que ustedes tengan. En este caso yo voy a utilizar este transformador que es el más grande que está acá para hacer nuestro cargador. Entonces lo primero que deben hacer ustedes es identificar cuál es la entrada y cuál es la salida. En este caso la entrada son estos 2 cables negros que están aquí. Este verde es de tierra, es de chasis, no se utiliza en este caso. Y la salida va a ser uno de estos blancos con el cable negro. Entonces podemos verificar cuánto voltaje nos da este transformador. Por ejemplo, bueno, yo aquí tengo un enchufe para hacer la prueba y vamos a conectar estos 2 cables negros. Uno lo conectamos acá y el otro lo conectamos con el otro cable del enchufe. Ok, y vamos a medir en la salida a ver si tenemos los 12 voltios. Entonces, para medir este voltaje, vamos a colocarlo en 200 voltios de corriente alterna. No lo coloco en un valor menor porque este multímetro no tiene un valor menor de voltaje alterno, como pueden ver. Entonces, vamos a energizar esto acá y vamos a ver qué voltaje tenemos acá. Fíjense que me dice 13,9. Eso es porque está en vacío. Recuerden que cuando el transformador está en vacío, el voltaje se eleva un poco más. Pero básicamente allí me está diciendo que tengo los 12 voltios. Entonces, bueno, con eso ya podemos comenzar. Vamos a quitar esto de acá. Lo conectamos al final. Y por el momento vamos a eliminar este cable de acá. Y uno de estos cables también lo vamos a dejar por aquí aparte porque no se va a utilizar. Ok, entonces para hacer este cargador, ¿qué otra cosa me hace falta? Este cargador es muy sencillo y utiliza muy pocos componentes. Uno de los componentes que voy a utilizar es un puente de diodos o un puente rectificador como este que está acá. También se podría utilizar un puente rectificador de más corriente como este otro, pero en este caso no es necesario para este transformador. Pero si ustedes tienen un transformador más grande, entonces quizás requieran un puente rectificador de más capacidad como este. Lo otro que vamos a utilizar es un capacitor de 2200 microfaradios por 50 voltios. 50 voltios es un buen voltaje porque vamos a trabajar básicamente con un voltaje que está entre 10 y 20 voltios. O sea que 50 voltios está perfecto. Bueno, entonces lo primero que vamos a conectar es estos 2 cables de salida con el puente rectificador. Si se fijan, el puente rectificador va a tener un positivo, un negativo y una entrada de AC. Bueno, 2 entradas de AC. ¿Cuáles son las entradas de AC? Estos 2 terminales son de corriente alterna y estos van a ser la salida. Entonces, como estos cables son de alterna, vamos a soldar estos 2 cables aquí en el medio. Ok, da igual dónde se solden esos cables. Da igual si yo pongo el blanco acá o este acá, porque recuerde que esto es corriente alterna. Entonces, ¿qué debo hacer luego?
lo siguiente es soldar este capacitor. Entonces, antes de soldar este capacitor, recuerden que estos capacitores electrolíticos son polarizados. Fíjense que aquí ustedes van a encontrar una línea que nos indica cuál es el negativo. Este de acá es el negativo porque aquí está esta línea, fíjense. En cambio, por el otro lado no hay nada. Eso significa que este es el positivo. Nunca lo conecten al revés. Entonces, aquí como nos indica que este es el positivo y este es el negativo, entonces lo colocamos justo de esa manera. Negativo acá y positivo acá. Entonces vamos a soldarlo también. Y vamos a soldarlo, pero por debajo. Ok, listo. Lo que importa es lo que les comenté de la polaridad. Que el negativo vaya por acá por el negativo y el positivo venga por acá por el positivo. Listo. Ahora, ¿qué nos faltaría en este caso? Aquí ya tendríamos prácticamente nuestro cargador listo para usarse. Entonces, vamos a medir el voltaje de salida. Vamos a volver a conectar aquí la entrada y para medir la salida, en este caso vamos a colocar el multímetro en 20 voltios pero de corriente continua, porque ya en este punto se supone que está rectificado. Entonces el negativo vamos a colocarlo con esta pinza de cocodrilo azul y el positivo vamos a colocarlo con esta pinza de cocodrilo roja y vamos a energizar acá para ver cuánto nos marca. Fíjense que nos dice que tenemos 19 voltios, pero eso en verdad también aquí está circuito abierto y por eso se eleva un poco más. En verdad ese voltaje está un poco más abajo. Entonces vamos a apagar acá. Eso no se va a descargar tan rápido porque es un capacitor de 1 microfaradio muy alto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora vamos a conectar con la batería para ver la diferencia y ver cómo carga nuestra batería. Bueno, entonces ahora vamos a quitar esto de acá y vamos a colocar una batería de 12 voltios justo aquí. Ok, aquí igualmente deben tomar en cuenta el negativo y el positivo. Entonces, para conectar con la batería yo voy a utilizar unas pinzas de cocodrilo un poco más gruesas porque recuerden que la corriente de aquí hacia la batería pues es mayor. Entonces, el positivo, como lo indica el puente rectificador, es este. Entonces vamos a conectar con la batería aquí. Y el negativo, este de acá, voy a conectar con el negativo de la batería que es este de acá. Hasta el momento, en este punto, yo no he energizado el transformador. Entonces vamos a medir acá en paralelo a la batería. Entonces colocamos acá el negativo con el negativo de la batería y el positivo del multímetro con el positivo de la batería. Ok, allí dice que tengo 12,30 voltios. Bueno, esa batería casi está cargada. Vamos a elevar esto un poco más para que se vea claramente todo esto. Ok, allí podemos ver más claramente el cargador conectado aquí con la batería. Como les digo, en este momento todavía no he energizado el cargador. Entonces ahora vamos a darle la energía a el transformador y a su vez este comenzará a trabajar con la batería. Entonces observen aquí el voltaje, cuánto va a llegar cuando encienda este cargador. Fíjense que se fue a 12,85, 87. Como les dije, el voltaje que estaba aquí antes pues era muy elevado para la batería. En este caso una batería de 12 voltios como esta generalmente se carga con un voltaje alrededor de 14 a 15 voltios o cercano a 14 voltios. Ese es en el caso de las baterías de auto y las baterías de moto. Entonces, como pueden observar, el cargador está funcionando perfectamente. Fíjense que se elevó a 13,39 y simplemente estamos cargando la batería con este transformador y estos pocos elementos. Entonces, como pueden notar, es un excelente cargador de baterías. El puente rectificador, si comienza a calentar mucho, entonces conviene colocar, como les dije, un puente rectificador un poco más grande. Entonces, si yo vuelvo a apagar acá, observen cómo el voltaje vuelve a caer al voltaje de la batería. Como les digo, este cargador sirve tanto para baterías de moto como para baterías de auto. Entonces, vamos a desconectar aquí un momento. Y por si acaso ustedes quieren tener allí el diagrama de este cargador de baterías, entonces vamos a dejárselo aquí de forma detallada para que ustedes lo tengan y lo usen como guía.
ustedes van a quedar asombrados de lo simple que es este cargador, pero a la vez es un cargador muy robusto y muy eficiente. Entonces, fíjense, vamos a comenzar por el enchufe, que como saben, este es el enchufe, y por acá vamos a tener el transformador. El transformador consta de una bobina primaria, que es la de 120 voltios de corriente alterna, y una bobina secundaria, que es la de 12 voltios. Entonces, este es nuestro transformador. Ok, entonces, desde la entrada del transformador, simplemente vamos aquí a el enchufe directamente, aquí no hay pérdida, y de la salida, por aquí vamos a tener el puente rectificador. Fíjense, en este caso, este puente rectificador tiene 1, 2, 3, 4 terminales, donde este terminal de acá es el negativo, este es el positivo y estos dos son alternos. Entonces, ¿cómo se conecta? Bueno, muy simple. Uno de los terminales del transformador de salida va aquí a alterna y el otro terminal también va aquí a la parte de alterna, que están en el medio en este puente rectificador. Ahora, la salida pues viene aquí a la batería, pero antes de conectarse a la batería, nosotros vamos a conectar acá un capacitor, y este capacitor es, como les dije, de 2200 microfaradios por 50 voltios. Entonces, de aquí ya tenemos la salida para la batería. Entonces, vamos a suponer que tenemos la batería aquí, y aquí tenemos los bornes de la batería, donde este va a ser el negativo y este el positivo. Entonces, el positivo que tenemos aquí arriba viene aquí a el positivo de la batería, y el negativo, que es este, viene aquí a el negativo de la batería. Y ese es todo el diagrama de nuestro cargador. Este es el transformador, este es el puente rectificador y este es el capacitor. Ok, y para los que se pregunten cómo funciona este cargador, cómo es que pasa de un voltaje de 120 voltios de corriente alterna a 12 voltios de corriente continua. ¿Cómo se logra eso? Fíjense, básicamente pasa lo siguiente. De aquí, antes del transformador, tenemos 120 voltios de la señal alterna. En la salida del transformador vamos a tener la misma señal, pero reducida a 12 voltios. O sea que de aquí a aquí lo que hace el transformador es reducir la amplitud de esta onda de 120 voltios. Entonces, ahora nos falta convertirla a continua. Entonces, de aquí hasta aquí, lo que hace el puente rectificador es que la señal viene así y el puente rectificador la convierte a esta forma. Todavía no está continua, pero por lo menos la parte negativa la pasó hacia arriba, o sea, volteó la onda esta negativa y la puso hacia arriba. Y ahora es que viene el capacitor a hacer su trabajo. ¿Qué hace el capacitor? Agarra esta señal y la vuelve algo así. O sea, solamente toma esta partecita de acá y no toda esta parte de acá. Entonces, no es una señal continua perfecta, pero casi se aproxima. Dependiendo del capacitor, este rizado o factor de rizado es bastante pequeño. Y básicamente ese es todo el proceso que realiza este cargador para llevar la señal de corriente alterna de 120 a continua de 12 voltios. Bueno, entonces como vieron, es un proyecto bastante simple o es un invento bastante simple, pero que funciona a la perfección. Si de repente alguno se pregunta, ¿cómo haría para, en vez de ser un cargador de 12 voltios, por ejemplo, para una batería de 24 voltios? Pues sería bastante simple. Fíjense, aquí este cable que yo enrollé es de 12 voltios también, pero de este cable blanco a este otro cable blanco hay 24 voltios. Si ustedes quieren convertir este cargador, en vez de
que entregue 12 voltios, que entregue 24 voltios, lo único que tendrían que hacer es quitar este cable negro y colocar los dos blancos. Porque como les digo, de blanco a blanco hay 24 voltios. Y allí en la salida justamente tendrían un valor por encima de 24 voltios que le permitiría cargar baterías de 24 voltios. Y otra pregunta que podría surgir es, ¿podría hacer lo mismo para baterías, por ejemplo, de 6 voltios como esta? Y sí se puede exactamente lo mismo, pero tendríamos que cambiar el transformador. Por ejemplo, un transformador que me entregue 6 voltios en una de las salidas y ya tendría un cargador para 6 voltios. Se hace exactamente igual, todo esto se hace igual, solamente que tomaríamos en la salida el cable negro, que es de 0 voltios, con uno de los cables blancos. Fíjense, aquí me dice que cualquiera de estos cables blancos es de 6 voltios y el negro es el cable de 0 voltios. Entonces, estos dos cables como salida los colocaría aquí donde conecté estos otros dos cables y listo. Allí tendría un cargador para 6 voltios. Justo de la misma manera. Recuerden que todos estos transformadores que estoy utilizando son transformadores reductores, obviamente, que pasan de un voltaje más alto a uno más bajo. En este caso, este transformador tiene múltiples voltajes de salida, pero da igual porque ustedes seleccionan el voltaje que ustedes quieran. Y siempre el voltaje de salida no va a ser exactamente, por ejemplo, en este caso 6 voltios, va a estar por encima de 6 voltios porque las baterías siempre se cargan con un voltaje mayor a su valor nominal. Bueno, entonces dejemos el video hasta aquí. Espero haberles enseñado algo nuevo hoy, que es cómo hacer un cargador de baterías basándome en un transformador. Entonces, como siempre, si les ha gustado el video, denle like, compartan. Si tienen alguna duda o sugerencia, me la pueden dejar por los comentarios. Y si no se han suscrito, suscríbanse, que tengo muchos videos muy interesantes en mi canal de inventos, de electrónica, de tecnología y de soluciones. Entonces nos vemos en el siguiente video.